continuamos, querido padre Alberto, conversando sobre Alberto, que le digo, padre Dionisio, estoy pensando, Jesús de mi alma, sabrá usted perdonar las cosas que me pasan por la cabeza, por mil cosas. Entonces, mi padre Dionisio, estábamos comentando hace un momento las palabras que el Papa dice, ¿no? Permiso, gracias, perdón. Eso supone el haber roto con el individualismo, ¿no? Supone ya una maduración. Así es. Porque ya la persona cuando ha madurado, humanamente hablando, ¿no? No estamos hablando de una maduración en la fe, que ya eso supone dar un salto mayor, ¿no? Sino me refiero humanamente hablando, haber roto ya con el niño, con el adolescente y haber madurado, supone pensar en el otro, ¿no? El egocentrismo sabemos que es propio del el chico que no tiene uso de razón, hasta antes de los 7 años. Hay personas que pueden llegar a los 50 cronológicamente, pero emocionalmente se han quedado a los 6 años. Ellos creen que son el centro. Esto hace que una persona pueda tener, como dijimos hace un momento, una conciencia deformada, de pensar que cree que está haciendo el bien y no lo está haciendo. Incluso llegar a ser grandes funcionarios, grandes obispos, grandes sacerdotes, grandes autoridades y emocionalmente siguen siendo unos infantes. Así ¿no? Es. Emocionalmente. Porque la meta de la misericordia, como vemos aquí en estas imágenes tan lindas, ¿no? Es pensar en el otro. Aquí estamos viendo en este afiche de la 27 semana de reflexión teológica, vemos primero que no de todo a nuestro Señor Jesucristo curando un herido. Así es. Que viene a ser como el buen samaritano. El buen samaritano, sí. El buen samaritano que coge a un hombre, una persona X, que no tiene ni nombre siquiera, sino que es un necesitado. Y romper con sus esquemas, con sus obligaciones, momentáneamente, porque no las abandona, sino que atiende, le da prioridad al necesitado, supone una madurez. Así es. ¿Qué podría usted decirnos cómo está el ser humano o el cristiano actualmente, al menos en nuestra patria, para ver si tiene esa madurez para pensar en el otro, en ese necesitado, sin fijarse en si es buena gente o mala gente, sino que es un necesitado? Así es. Pues yo creo que la parábola del buen samaritano es una parábola muy elocuente, ¿no? Y muy actual. Si la interpretamos y la aplicamos, ¿no? a la realidad social, familiar que vivimos actualmente, tiene un mensaje enorme y profundo que nos puede ayudar, que es la palabra de Dios, ¿no? Claro, en principio el buen samaritano es Jesucristo, ¿no? Que toma el rostro del otro, ¿no? Del otro, en este caso, que es un samaritano extranjero, mal visto por los judíos, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, que es el único que se detiene ante el sufrimiento de esa persona herida ahí, media muerta, ¿no? ¿Sí? Que ha sido asaltada, golpeada, herida, ¿sí? Y abandonada. Es el hombre capaz que se ha de detenerse, de ver y sentir compasión, se le conmovieron las entrañas ante el sufrimiento de esa persona. Se detiene, pues no solamente piensa en esa persona, sino que se detiene, baja de su cabalgadura, diríamos nosotros en peruano, baja de su burro, ¿sí? Se baja del burro, y yo estoy hablando como piurano, porque en Piura hay o se baja de bastantes. su 4x4. Sí, también, sí. Y se acerca al herido, lo toca, ¿sí? Lo toca. Lo cura, lo levanta, lo coloca en su cabalgadura y lo lleva a una posada, paga por él y se compromete. Pues es una misericordia ya activa y efectiva, ¿sí? Es decir, esa actitud solidaria, no solamente la compasión, ¿no? De conmoverse ante el sufrimiento de la persona, sino una compasión que se convierte en misericordia, en actitud solidaria, efectiva, ¿no? E inmediata. Aquí la misericordia tiene una dinámica de inmediatez. Este samaritano no dice, bueno, me voy primero a hacer mis negocios y bueno, cuando regrese voy a hacer algo por ese herido. No, inmediatamente responde con eficiencia. No dice, para mañana o para la próxima semana te ayudaré.
Porque se está muriendo. Sí, claro, hay una vida que se está perdiendo, claro, ¿no? Sí. Entonces hay como 10 cosas que el samaritano hace en favor de esta persona que está perdiendo la vida. Yo creo que aquí hay la misericordia entendida como el cuidado de la vida que se está perdiendo. Cuidado inmediato, oportuno, ¿sí?, de esta vida. Entonces, que la misericordia, cuidar la vida del prójimo, o hacerse prójimo del necesitado en este caso, ¿no? Y comprometerse. Y yo creo que aquí también la misericordia va mucho más allá de la ley, ¿sí? Porque si hablamos del cumplimiento de la ley, tenemos ahí al sacerdote y al levita. Ellos no se solidarizaron, no fueron misericordiosos, porque los habían educado solamente para cumplir la ley. Sí, bueno. Ellos tenían una conciencia legalista, ¿no es cierto? Pues estaban prohibidos de tocar un enfermo o tocar sangre porque se iban a contaminar. Como hoy en día, ¿eh? Así es. No, un sacerdote se acerca a un apuñalado, a alguien, al juicio. ¿Por qué lo tocó se murió? Usted va preso porque no debió tocarlo. Mire que quería confesarlo, mire que no debió tocarlo hasta que llegue el fiscal. Así es, y se ha muerto ya. Y se murió mientras tanto, ¿no? Las leyes de hoy también, las leyes de ese tiempo. Por eso, entonces yo creo que la misericordia nos lleva mucho más allá de la ley. Nos ayuda a superar ese legalismo que mata. Claro. En la sociedad. Y también que asusta. Claro. Porque también alguien puede decir que nos garantiza que esa persona sea una persona mala, nos comprometamos, esa persona que estamos ayudando de repente nos apuñala, nos hace daño. Es decir, esa caridad también supone un riesgo. Así es. Pero ese riesgo se hace porque esa es la obra de misericordia, a pesar de, ¿no? Entonces yo creo que aquí en esta parábola, con la imagen del buen samaritano, podemos aprender muchísimo a ser más humanos, siendo misericordiosos con el necesitado, ¿no? A ir mucho más allá de la ley. Pues la ley se vive en la familia también. Dice, yo ya cumplí. Sí, pues. Se vive en la comunidad, en la iglesia. Dice, yo ya cumplí. Sí, pues. Así que tú verás. Ya verás, sí. Claro. Entonces, ser misericordioso es ir mucho más allá de la ley. Y es lo que me hace recordar lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no? El Sermón en la Montaña. Si su justicia no es mayor que la justicia de los fariseos y maestros de la ley, no entrarán en el reino de Dios. O sea, si no aprendemos a ser misericordiosos, pues no entraremos en el reino de Dios, ¿no? Eso, y yo creo que también aquí otro mensaje tan importante con esta imagen del buen samaritano es que la misericordia no tiene fronteras, no excluye a nadie. Qué bonito. No pregunta a ver de si eres judío, si eres mi paisano, si eres de mi religión o de mi partido político. O de mi grupo. O de mi grupo, no. Así es. La misericordia rompe las fronteras, derriba los muros. Eso. ¿Sí? No excluye a nadie. Qué bien. Pues yo creo que Jesucristo aquí personalizado por el buen samaritano, pues es la salvación. Se me viene para a la todo el cabeza, ser humano, Padre ¿no? Dionisio, una obra de misericordia. El buen samaritano no solamente encontrar un caído en la calle, el compartir la mesa. Así es. ¿No? Veía yo, se había publicado en el Facebook, cómo en Roma se está compartiendo la mesa con los pobres, con los necesitados, qué sé yo, ¿no? Jesucristo compartía la mesa y no preguntaba si era pecador o no era pecador, Así compartía la mesa. Sí. Incluso con su traidor, Judas, sí. Pero compartía la mesa. Compartimos lo nuestro con lo otro, porque fácil es hacer caridad con lo de otro. Así es. ¿Ya? Yo conozco personas que, por ejemplo, pues, se mete en su congregación o en lo que sea, vamos a darle de comer a los necesitados, como hacen los políticos también, ¿no? Y ponen su cara como si ellos se hubieran salido de su bolsillo no salió nada. Todo es de los demás y se hacen los generosos pero con lo suyo, pobre que le toquen lo suyo. Así es. Y aquí se trata de compartir nuestra mesa con el necesitado, con que no me interesa si me va a traicionar como Judas, si es pecador, yo qué le doy, mío, de lo que yo como, de alimento, lo que a mí me nutre. A mí me nutre el Evangelio, me nutre Dios, le doy eso. ¿Qué puede decirnos al respecto?
¿Es eso misericordia también? Sí, yo creo que la misericordia tiene que ver también con la gratuidad, ¿no? Claro. Con la gratuidad. Yo creo que la misericordia significa, pues, salir de nosotros mismos para darnos, ¿sí? Para dar de mi tiempo, Claro. para dar de mis conocimientos, ¿sí? Para dar los talentos que Dios me ha dado, ¿sí? Para compartirlos con los demás, los dones y talentos que cada uno ha recibido, no para uso personal, Claro. o para solamente beneficio propio, Así es. sino para ponerlos al servicio de los demás. Qué bien. Porque claro, es fácil dar cosas y a veces cosas que no son nuestras, Así es. ser muy generosos con eso, pero creo que lo que más vale, como la ofrenda de la viuda pobre del Así Evangelio, es, que se vaya la vida en eso. dar de lo que nos cuesta, Así es. dar de lo que nosotros necesitamos, dar parte de nuestra vida. Yo creo que esa es la misericordia ya en plenitud, ¿no? Y como usted dice, saber decir gracias. Y la mejor forma de decir gracias no es solo con la boca, sino dándonos. Así es. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Esa es la pregunta que nos dice la Sagrada Escritura. Padre, el tiempo nos ha correteado ganado, para sí. variar. Así es. Nos hemos quedado muy cortos, pero nuevamente repitamos. 37 semanas de reflexión teológica. Díganos usted claramente el día. Sí, del 14 al 18 de noviembre. Sí. Del 2016, en el horario de 6 a 9 de la noche. ¿En dónde? En el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23, ISET, ubicado en la calle Alfredo Cadenas, 290, en el distrito de Pueblo Libre. Por si acaso el ingreso es libre. Es libre. ¿Y los teléfonos? Bueno, ahí tenemos el 461-6550. Sí. O al 461-8500. Así Ahí es. también hay el email, ¿no? iset@isetjuan23.edu.p. Pueden comunicarse, no dejen de asistir. Quiero agradecerle una vez más su presencia en este programa Un Corazón que Escuche, mi querido Padre Dionisio. Sabe usted que esto es su casa y nos vemos muy prontito. Y a ustedes, queridos hermanitos, Muchas gracias, decirles Padre. que los quiero mucho, que nos estamos viendo prontito.